Yo por mucho tiempo me creí que el secreto de todo era qué tanto me puedo mantener en la neutralidad o qué tanto me puedo mantener como regulada en mi sistema nervioso. ¿Mm? Y esto no es muy diferente a lo que se nos enseña sobre la vida, ¿no? Como el, no, como que esto está sucediendo y se me juntó todo y entonces como que ¿qué hago? Todas las alarmas se prenden, crisis, depresión, ansiedad, todas las cosas, justamente porque no estamos acostumbrados y no nos entrenamos a nosotros mismos a como ampliar la capacidad energética para sostener la intensidad de la vida. Porque la realidad es que la vida es intensa, muy intensa todo el tiempo en la vida están pasando muchas cosas al mismo tiempo. ¿Mm? Entonces, no solamente yo me quería llevar como a algo que es insostenible, ¿no? Y yo lo veo mucho como desde la perspectiva de la naturaleza, para la naturaleza es insostenible estar siempre en un mismo estado, ¿no? Estar siempre en verano, estar siempre en invierno, estar siempre en primavera o en otoño, es insostenible. ¿M? Y qué aburrido además. Entonces, no solamente yo como que me quería llevar a eso que es insostenible, sino que me estaba además como desconectando de mi vida y me estaba convirtiendo en una versión diluida de mi expresión, porque es que si la vida no me enciende, si yo estoy como me imagino como la pantallita que refleja como los latidos del corazón, ¿no? Como las pulsaciones. ¿Mm? No tengo ni idea cómo se llama, pero tú me entiendes. Entonces, si yo me quiero llevar como a esa neutralidad, a esa regularización, como está regulada en mi sistema nervioso, siempre es como una línea plana, o sea, ahí no hay vida, eso es como muerte, adiós. ¿Mm? Entonces, ¿en qué momento se nos ocurre o en qué momento nos parece una buena idea y nos compramos esta forma de abordar nuestra vida, queriendo no sentir? Y ahí es cuando caemos como en estos errores de, uy, pucha, me está pasando esto que es gigante, ¿no? Que puede que sea muy bueno, ¿no? Y me está pasando esto que es muy doloroso y entonces me desconecto de lo bueno porque solamente puedo sostener una de las cosas. ¿M? Acá es cuando la energía y entender cómo la vida en términos de energía se convierte en una súper clave y en una súper herramienta, porque eso es lo que se conoce como dualidad. Es la capacidad de sostener dos experiencias aparentemente opuestas, y digo aparentemente porque es que el placer y el dolor no son más que dos caras de una misma moneda. Es la misma frecuencia en dos opuestos, en dos polaridades, pero sencillamente no puede existir la una con la otra, y no solo eso, sino que las dos se complementan en una danza, o sea, demasiado linda. Es como si le damos la bienvenida al dolor, ahí es cuando el placer puede florecer todavía más. ¿Mm? Ahí es cuando expandimos realmente como nuestra capacidad para recibir la vida. Eso es en lo que consiste estar excitada por la vida. A mí me encanta como esta palabra en inglés, turn on, ¿no? El concepto de estar turn on. Es como estar encendida por la vida. No es como estar sintiendo placer todo el tiempo, sino como que mi perspectiva sería más como yo hago del placer mi filtro para ver la vida, sea lo que sea que traiga la vida. Para mí el placer es la frecuencia del sí a la vida, de decirle sí, ¿no? Placer es como apertura, sí, 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 recibo el dolor, la frustración, la pérdida y a la vez la abundancia, el impacto, la delicia, la conexión, todo cabe, porque el todo hace la vida más rica, porque el todo me hace a mí más como capaz de expandirme en mi propia expresión de quién yo soy, de mi identidad, de mis posibilidades.
Pero si yo me quedo con nada más como pensando que solamente puedo tocar este pedacito de la vida, o que si se me empiezan a acumular las cosas, entonces, ¿de qué me tengo que desconectar? Porque es que yo no puedo con todo, porque es que me estoy abrumando. Mi mentora y a varias mentoras les he escuchado como versiones parecidas de esto, pero con la mentora que estoy trabajando ahora, con Sophie Halfen, la amo, divina, dice algo que me hace mucho sentido y es como cuando nos abrumamos, esa es la señal de que nuestro sistema se está como acomodando, uy, se está acomodando para sostener más. Porque, ¿qué es abrumarse? Digamos que abrumarse para mí sería como la sombra, hablando en términos de energía, la sombra de la experiencia de eh, como abundancia. ¿Mm? Es como, uy, hay demasiado. Uy, hay demasiado de esto, ¿no? Pero el abrumarme es como la forma en la que yo estoy interpretando la experiencia, ¿sí? Me abrumo, es como, uy, hay demasiado, no, 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 no puedo con esto, no puedo con esto, no puedo con esto, no puedo con esto, no puedo con esto. ¿Mm? Y esto me encanta hablarlo en estos términos porque me veo justamente en mi propio camino. Hubo un momento de en una ceremonia de hongos, bueno, digamos que es una etapa de mi vida en donde se estaba abriendo para mí como todo el, el dolor, ¿no? Como que yo tuve como enjaulado, aprisionado por mucho tiempo en mi cuerpo, como que se me destapó y se empezaron para mí con eso también a destapar un montón de otras posibilidades de todo tipo, como un arco iris, de sentires, de placeres, de oportunidades, de experiencias, o sea, una cosa loca. Pero en un momento como cúspide de esa apertura, ¿no? Como que para mí fue como que se abrió una llavecita que estaba, ¿no? Como que había una cosa allá aprisionada y la medicina, las plantas medicinales me ayudaron como a abrir, 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 hasta que ya fue como, ok, ¿no? Y en ese momento yo me vi teniendo múltiples orgasmos porque justamente estaba como en tanta apertura y la vida me estaba atravesando de tal forma que yo solo podía como tener un orgasmo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y en un momento, al verme a mí misma en esa experiencia que para mí era absolutamente nueva, yo me empecé a abrumar. Y ese empezarme a abrumar vino como una experiencia de pánico, ¿no? Esto es demasiado, esto es demasiado. Y yo estaba con mi pareja en ese momento, que o sea, es mi sostén, es mi amante, o sea, es mi unión sagrada, es mi compañero brujo, o sea, somos un match cósmico. Pero él, en su sabiduría, me decía como, tú le das dirección a eso. ¿Mm? O sea, tú puedes decidir qué tanto sí, hasta dónde, ¿no? Y ahí es donde también como que está eh, nuestra, digamos, como soberanía, ¿no? Y ahí viene nuestra soberanía, nuestra potestad para decidir, nuestro libre albedrío. Es como yo decido hasta dónde me puedo llevar. ¿Mm? La vida me dice como, acá estoy, tú eres canal y dime qué tanto quieres ser penetrada por mí y yo decido como justamente hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ok, me siento un poquito más cómoda para sostener más, me abro más. ¿Mm? Entonces él me recordó eso. Pero en ese momento, y eso no solamente lo sentí en esa experiencia, sino en otra luego, en una ceremonia de ayahuasca, en donde la experiencia del placer me llevó como tan lejos de mí misma, tan lejos de mi identidad, tan lejos de mi experiencia, de mi realidad, de mi cuerpo incluso, que yo me sentí tan desorientada que entré en pánico y eso fue absolutamente como miedoso, ¿m? Porque yo
no está acostumbrada, ¿no? Como que no estoy acostumbrada, entonces esto es, o sea, como que no solamente me estoy yendo como al terreno cerquito, ¿no? Como que este es mi terreno seguro y yo me estoy yendo como a conquistar nuevos terrenos, pero en el perímetro de eso que es conocido, entonces sí, me estoy poniendo un poquito como allá afuera, me estoy poniendo un poquito como en lo desconocido, pero no del todo, porque igual puedo volver, ¿no? Como que así nos vamos tanteando muchas veces, ¿no? Como en voy por acá, por acá. Pero los saltos cuánticos es como estoy acá y de repente me voy a 3 galaxias más allá. Me escalo en dimensiones y es como que, pucha, qué carajos. Y por eso es que es tan importante la práctica, el entrenamiento, el mostrarnos a nosotros mismos, a nuestra psique, a nuestro cuerpo, que hey, estamos bien, ¿sí? Como que empezar a construir como toda esta, eh, no sé, como toolkit, ¿no? Como de herramientas, como de recursos, esta cajita de recursos para que en esos momentos de salto cuántico sepamos con certeza que podemos sostenerlo, que está bien, que no nos vamos a morir, que vamos a sobrevivir. ¿Ah? Entonces, esto es impresionante porque para mí esa experiencia cuando la repliqué en esos como diferentes momentos de mi camino, se sintió como un abismo de placer. Pero el abismo de placer, y esto lo hablo desde la experiencia, en el cuerpo, el abismo es abismo. Entonces el abismo de placer se siente igual de incómodo que el abismo de dolor o que el abismo de tristeza. Este océano infinito, interminable, este universo en donde, pucha, estoy perdida y de dónde me agarro. Y así se sintió para mí esta experiencia de placer. Y es cuando yo, como que me voló la cabeza porque yo dije como, wow, o sea, nos contamos tantas veces o idealizamos tanto como la historia o el escenario de que, sí, como que la vida es súper expansiva y queremos como, como que esta realidad, ¿no? Como que lo vemos a veces incluso como si la realidad fuera a cambiar como por acto de magia, ¿no? Como cuando estamos frotando la lamparita de Aladino y entonces Aladino viene acá y nos dice como, ¿qué quieres? No, quiero como ser como multimillonario, más millonario que todos los presidentes del mundo juntos y quiero ser, quiero vivir en Marte, ¿no? Como que es como, ok, listo, check, ¿no? Y es como que pensamos muchas veces que la realidad va así, pero porque esa idealización, el verlo tan lejano, hace que un poco como que nos desconectemos del sueño para no tomar la responsabilidad de lo que sería realmente asumir estar ahí. Porque asumir estar ahí se siente como este abismo de dónde putas me agarro. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Que la expansión y los múltiples orgasmos y el placer y los millones se sienten tan aterradores como el abismo del dolor, el abismo de la tristeza, el abismo de la duda, el abismo de la pérdida. Porque en ambos planos no hay límite. Y en donde no hay límite es como me entiendo, ¿no? En donde estoy, como me entiendo, de donde me agarro otra vez. Entonces esto para mí fue como, jamás creí hasta que lo viví, hasta que lo sentí en mi cuerpo, hasta que mi cuerpo me enseñó la experiencia de lo que es estar perdida en el placer y estar abrumada por la cantidad de placer que es posible sentir, que es ilimitada. Eso para mí fue como, lo cambió todo. Porque entonces yo empecé a dejar de idealizar y empecé a aterrizar más. Y empecé a cuestionarme a mí misma y como a ser muy honesta conmigo misma, como realmente estás dispuesta a sostener lo incómodo que es sostener ese nivel de placer. Y cuando me hago esa pregunta en mi cuerpo, siento la contracción, siento la resistencia, siento el miedo, siento el
¿cómo lo voy a hacer? ¿Mm? Pero el hacerme estas preguntas y el ser así de honesta conmigo misma me permite convertirme en líder. Me permite saber que si el día de mañana sucede la cosa no tan chévere, es porque yo lo pedí. Es porque yo me puse en esa línea de realidad, porque yo lo pedí. Porque yo he sido así de curiosa. Y no es para todo el mundo y está bien. No todo el mundo tiene que elegir lo mismo, no todo el mundo tiene que ser igual de ambicioso, no todo el mundo tiene que tocar el abismo de placer, no. Pero yo lo elijo. Entonces, si yo lo elijo, lo asumo. Y si yo lo asumo con la visión del sí, ¿no? Con esta perspectiva del sí, sí a la vida. Lo asumo y porque lo asumo, me lo voy a gozar. Porque de otra forma, si no me lo estuviera gozando, sería entonces yo una víctima de mi propio deseo, de mi propia plegaria, de mi propia visión. No es como que quiero esto, quiero sí tocar el abismo de los millones, de la abundancia, del placer, del amor, de la delicia, de la conexión, de todas las cosas, del impacto. Quiero eso. Y a la vez me empieza a pasar un poquito, ¿no? Como que empiezo a experimentar cosas un poquito incómodas, un poquito difíciles. Es como, ay, no, 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 no. Y todo el mundo me empieza a preguntar como, pero ¿cómo vas? Pero esto, pero lo otro. Y yo estoy como atravesando esa contracción o esa incomodidad y no hago sino quejarme. Es como, ¿qué estás haciendo? ¿Mm? Tú lo pediste. Como lo pediste, lo asumes. ¿Y cómo lo asumes? Desde el placer, desde el sí. Lo asumo con poder, porque es que no hay otra forma si yo lo pedí.